Buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es Carolina Yola, yo soy psiquiatra de la clínica Imbanaco. Les agradezco a todos por conectarse hoy a esta hora. El objetivo del día de hoy es que podamos hablar un poco acerca de lo que es el delirium, que ahora en el contexto del COVID y de la pandemia ha sido una entidad que se ha presentado con muchísima frecuencia. Entonces, la intención es que podamos ampliar un poco información acerca de esta condición médica y que podamos aclarar las dudas posibles. Entonces, vamos a compartir acá pantalla para que arranquemos la presentación. Como les comenté ahorita al inicio, yo soy médica, soy especialista en psiquiatría en la Universidad Libre, soy docente del posgrado de la universidad, hago parte del equipo asistencial de psiquiatras de la clínica Imbanaco Grupo Quirón Salud. Y en este momento soy la líder del Centro de Excelencia de Depresión Crónica, que fue certificado hace poco por la Joint Commission, y me encuentro maestrando un estudio de posgrado en Gerencia en Organizaciones de la Salud. Entonces, vamos a revisar esta que sería la agenda del día de hoy. Vamos a hablar un poco acerca de la definición, de la epidemiología, de la fisiopatología y las hipótesis que hay en relación a esta entidad neuropsiquiátrica, la forma de detección más apropiada y las posibles intervenciones de prevención y manejo. Entonces, en cuanto a la definición, les traigo pues inicialmente lo que es nuestro manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, que es el DSM en su última versión, que es la quinta, donde nos amplía un poco lo que es el delirium o también llamado síndrome confusional, que se basa principalmente en la alteración de la atención. Y este es el síntoma cardinal que debe estar presente para nosotros poder diagnosticar el delirium, que se puede presentar en un tiempo o en un periodo de tiempo corto, que puede ser fluctuante, que puede ser súbito, que puede ser insidioso, y se acompaña de unas alteraciones en la cognición que no se explican mejor por otro diagnóstico diferente de tipo neurocognitivo. Y la característica también principal es que esta serie de síntomas son una consecuencia fisiológica, bien sea de una patología médica o del efecto de una sustancia, un medicamento o el retiro de alguno de estos. Entonces, volvemos a esa definición general, donde ya no hablamos del DSM-5 como tal, sino de la literatura médica que encontramos en estos momentos. Entonces hablamos de un patrón o un síndrome neurocomportamental. Y aquí es muy importante tener en cuenta que esto es causado por la interrupción que es transitoria de la actividad neuronal y que es secundaria a alteraciones sistémicas. Es decir, esto se traduce en una manifestación de una disfunción orgánica. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que siempre que encontremos un paciente con síntomas confusionales, la principal causa es orgánica. No se trata de una patología mental como tal pura, sino de una entidad neuropsiquiátrica donde hay una serie de síntomas que se explican precisamente por alteraciones orgánicas. Entonces, ¿qué ha sucedido o qué encontramos en la literatura? Que la percepción del equipo médico, del equipo asistencial que está manejando este paciente, impacta mucho en lo que es el manejo, el diagnóstico y el pronóstico de esta entidad. Sobre todo cuando tenemos pacientes en unidades de cuidado especial, en unidades de cuidado crítico, donde normalizamos o minimizamos la posibilidad de que este paciente pueda sufrir de un síndrome confusional, de un delirium, debido a que lo esperado, teniendo en cuenta que se trata de un paciente críticamente enfermo, es que presente alguna alteración en su estado de conciencia. Donde esperamos que si el paciente de pronto recibe algún sedante, algún ansiolítico o algún otro tratamiento para el dolor, lo esperado es que se presente algún cambio en su esfera mental. Por lo tanto, el hecho de normalizar esta serie de síntomas nos minimiza la posibilidad de reaccionar de forma apropiada y de poder manejar a nuestro paciente de forma apropiada.
Y cuando este síndrome confusional o este delirium se presenta, se vincula a un mayor riesgo, a una mortalidad mucho más alta o a una posibilidad de un deterioro funcional importante en el paciente que va a suponer una carga importante para esa familia de ese cuidador principal que va a tener a cargo los cuidados del paciente una vez egresa de la institución. Entonces, en el contexto del delirium, tenemos una clasificación importante a tener en cuenta, donde dependiendo de la sintomatología y de la fisiopatología podemos encontrar 3 diferentes tipos de manifestaciones clínicas. La primera de ellas es el patrón hiperactivo, donde el paciente puede estar inquieto, agitado, verbalizando ideas delirantes, puede haber, por lo tanto, alucinaciones, psicosis, alteración del sensorio, puede existir hipertimia, es decir, que el paciente esté demasiado contento, incluso se puede asemejar a estados de manía. Y los episodios de hipoactividad, en su contraste, se presentan con pacientes que están muy tranquilos, demasiado hipokinéticos, es decir, con lentitud motora, que pueden permanecer muy dormidos durante el día y también durante la noche. Si bien en ocasiones tenemos, por ejemplo, en el delirio hiperactivo, inversión del ciclo de sueño-vigilia, es decir, el paciente duerme durante el día y en la noche se agita. En el hipoactivo lo que sucede es que en la noche duerme muy bien, pero en el día permanece somnoliento. Y este patrón de delirium o de síndrome confusional es uno, el de más difícil detección, porque se confunde en la mayoría de los casos con pacientes con depresión o con pacientes poco colaboradores, y es el que más se asocia a resultados de desenlaces fatales. La tercera posibilidad o el tercer tipo de patrón que podemos encontrar en esta entidad es el estado mixto, donde pueden fluctuar episodios de hiperactividad e hipoactividad. En cuanto a la epidemiología, la incidencia, la presencia, aparición de esta entidad puede ser muy fluctuante. Las tasas pueden oscilar entre 20 a 80%, y esto va a depender en especial de las comorbilidades del paciente, del tipo de patología que esté en este momento subyacente detonando el delirium, e incluso del sitio de internación donde se encuentra el paciente. No es lo mismo tener un paciente en un servicio de hospitalización que tiene una ventana, que tiene una adecuada iluminación, que tiene la posibilidad quizás de tener un calendario o un reloj en la habitación, de tener un televisor, poner su noticiero y se da cuenta a qué horas desayunó, está verificando toda esta parte, está acompañado por un familiar que lo puede estar reorientando, al paciente que se encuentra en la unidad de cuidado crítico, en cubículos que probablemente no tienen una posibilidad de una ventana, de una iluminación natural, de cubículos donde en la unidad probablemente pueden no tener una política de silencio importante, entonces esta unidad funciona 24/7 con ruido, con estímulos 24/7 que van a impactar más en el desarrollo de esta entidad. Adicional a eso, pues las guías NICE nos arrojan 4 factores de riesgo importantes a tener en cuenta. El primero de ellos, la edad mayor de 65 años. El segundo, la presencia de una alteración cognitiva previa en este paciente, bien sea un deterioro cognitivo leve o moderado o un diagnóstico de demencia como tal. El desarrollo o la presencia de una fractura de cadera, que es la patología que más se asocia al delirium, y la presencia de una patología médica severa, crítica, cuya condición tiene riesgo de deterioro. A pesar de ello, de tener estos factores de riesgo tan tipificados, nosotros hablamos, a medida que hemos encontrado la evidencia científica, no de factores de riesgo a nivel general, sino de factores predisponentes y precipitantes, entendiendo predisponentes como aquellos que ponen en riesgo al paciente de desarrollar el delirium, y de estos predisponentes hay algunos modificables y no modificables. En general tenemos, como mirábamos ahorita con las guías NICE, pacientes mayores de 65 años, de sexo masculino, que tengan una enfermedad médica severa,
que puedan tener alteraciones neurológicas preexistentes, como mencionamos ahorita, deterioro cognitivo, demencia, que tengan un antecedente ya de haber presentado un delirium, que tengan una historia de enfermedad cerebrovascular, un trauma craneoencefálico o alguna lesión a nivel intracerebral. Otras alteraciones que pueden ser predisponentes son alteraciones cardiopulmonares como el infarto, las arritmias o fallas respiratorias previas, estados de deshidratación previos y algunas otras como infecciones previas. Y tenemos aquellos factores precipitantes, que son esos que detonan la presencia del delirium, que empiezan a generar los síntomas. Entonces aquí encontramos la enfermedad médica severa, el ingreso a la unidad de cuidado intensivo por estos factores que les comentaba ahora, la presencia de dolor. Si el dolor no es tratado, el dolor puede detonar delirium. Y si no tratamos el dolor de forma apropiada, más adelante vemos en la parte de los fármacos que los opioides, que tienen un efecto importante a nivel GABAérgico, van a tener un impacto en el desarrollo de esta entidad neuropsiquiátrica. Tenemos algunas condiciones médicas agudas como convulsiones, sangrados, meningitis, también la deprivación de sueño. El paciente que no duerme durante su internación puede precipitarse un delirium. Las cirugías, la exposición al anestésico y la exposición a otros fármacos como inductores de sueño, como opioides que se mencionaron ahora, las benzodiazepinas, los esteroides, que en muchos casos se nos escapa de nuestro inventario farmacológico, y algunos otros medicamentos que suponen una alteración o una interacción con receptores GABA o receptores de acetilcolina y pueden precipitar este tipo de patología. Ahora, lo tercero que se puede asociar con esta gran variabilidad de incidencia es la posibilidad de un subdiagnóstico que puede alcanzar a ser cerca de un 20%, de un 25%, perdón. Y para ello tenemos incluso una publicación aquí en Colombia, en Pereira, donde se encontró un subdiagnóstico, un registro importante, teniendo en cuenta que no existía una claridad sobre el diagnóstico, sobre cómo realizar el diagnóstico, debido a que teníamos la cultura de una normalización de esta serie de síntomas en las unidades de cuidado crítico o los servicios de internación especial. Y es tan importante que podamos trabajar como profesionales en la posibilidad de un diagnóstico apropiado, debido a que, si bien la mayoría de los casos revierten con una buena intervención, no siempre sucede esto. Y solo el 4% de los pacientes que presentan un síndrome confusional egresan sin ningún síntoma una vez es dado de alta de la institución. Y solamente el 40% de ellos, al cabo de 6 meses, ha recuperado totalmente su funcionalidad cognitiva. En cuanto a la fisiopatología, nos remontamos a una de las personas que más ha descrito y que más ha publicado literatura y estudios en delirium, que es el doctor Maldonado, quien ha logrado en esta gráfica resumir las diferentes hipótesis de la fisiopatología del delirium, y él nos habla de 7 principales. Una hipótesis de neuroinflamación, de estrés oxidativo, de deprivación de sueño asociada a una disregulación de melatonina, de anormalidades neuroendocrinas a nivel del eje hipotálamo-hipófisis, de un envejecimiento neuronal, de una no regulación a nivel de los neurotransmisores, y todo esto termina generando una falla cerebral aguda, que es lo que él traduce como un delirio. Entonces, si empezamos a revisar un poco esto, todas estas hipótesis terminan concluyendo que hay una excesiva actividad dopaminérgica y que hay una disfunción importante del sistema colinérgico. En cuanto a la parte del envejecimiento neuronal, Maldonado nos recuerda que es que cada año de edad, después de los 65 años, incrementa el riesgo en un 2% de presentarse la patología. Puede haber aumento de estrés oxidativo, puede haber disfunción de neurotransmisores en estos casos, debido a que, asociado al envejecimiento, hay una disminución del volumen de neuronas que son las que liberan acetilcolina. Y adicional, hay un incremento de la actividad anticolinérgica. Por lo tanto,
la poca disponibilidad de este neurotransmisor supone ya un riesgo para el desarrollo de la entidad. Y adicional a ello, si este paciente se expone a medicamentos que generen mayor disfunción a nivel de acetilcolina, vamos a tener mayor riesgo de delirio. Adicional a esto, nos expresa que todo esto puede conllevar anormalidades en la transmisión de señales y a un incremento de la respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria puede generar una hiperreactividad a nivel de dopamina, y esta hiperactividad de dopamina está explicada porque hay una disfunción a nivel de la catecolmetiltransferasa y de la dopamina beta-hidroxilasa, que son las dos mecanismos, las dos formas de reciclaje o de degradación de la dopamina. Como estas dos formas de regulación empiezan a fallar, pues entonces las concentraciones de dopamina se disparan y puede semejar enfermedades mentales graves que se explican también con hiperactividad dopaminérgica, donde hay psicosis, agresividad, irritabilidad e hiperactividad motora. Y finalmente, la característica principal que explica esa variabilidad en la presentación clínica que comentábamos ahora de esos patrones de hiperactividad, hipoactividad o estados mixtos, está dada por la variabilidad de GABA, donde pueden existir episodios de hiperactividad a nivel de este receptor y se asocian más a casos de encefalopatía hepática o una disminución de la actividad de GABA y por lo tanto tener desarrollo de síntomas de hiperactividad, porque tenemos que recordar que GABA es nuestro neurotransmisor por excelencia de contención, de depresión, de control. Entonces, cuando el paciente tiene un retiro de sedantes, un retiro de hipnóticos o incluso tiene medicamentos formulados que interactúan con el receptor GABA, vamos a tener alteraciones de la transmisión colinérgica a nivel central y podemos tener alteraciones de la función del filtro del tálamo. Y este filtro sensorial que hace el tálamo es lo que genera la posibilidad también de el error en las percepciones de algunos pacientes. Entonces, el error a nivel de la percepción visual y errores de percepción a nivel auditivo. En cuanto a la detección, tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Si bien en medicina siempre hablamos de que la sífilis es la gran simuladora, debido a que puede, precisamente como dice el nombre, simular una serie de síntomas inespecíficos que pueden estar en la semiología médica, el delirium es el gran simulador de la patología psiquiátrica. Entonces aquí podemos encontrar alucinaciones, ansiedad, podemos encontrar síntomas depresivos, tristeza, apatía, inquietud motora, lentitud motora. Hay una serie de síntomas que son muy inespecíficos. Por eso es tan importante que podamos tener en cuenta los criterios diagnósticos y la forma mediante la cual lo podemos detectar para que ese subregistro que hemos encontrado en otros casos no se siga manteniendo. Entonces, para la detección, bien sea que nos alineemos con los criterios del DSM-5, que eran lo que revisábamos al comienzo, que siempre tenga que estar presente una alteración de la atención y de la conciencia, que tenga que estar presente la alteración de la atención y que su gravedad tiende a fluctuar a lo largo del día, que hay alteraciones cognitivas adicionales como trastornos de la memoria, de la orientación, del lenguaje, de la capacidad visoespacial y de la percepción, que esto no se explica por otras alteraciones neurocognitivas y que la historia clínica, la anamnesis y toda la evaluación soportan y dan evidencias a que esta serie de síntomas son una consecuencia fisiológica directa de otra condición médica, del efecto de una sustancia, de una intoxicación o de una abstinencia. A pesar de que estos criterios son muy claros, a veces es muy complejo que el personal de salud los pueda aplicar en el día a día. Por lo tanto, se ha generado una estrategia y se ha generado una herramienta de diagnóstico en especial para aquellos personal de salud que no es psiquiatra. Y esa es la escala CAM o el método de evaluación de la confusión, que tiene 4 preguntas principales. La primera de ellas es si el paciente tiene unos síntomas que iniciaron de forma aguda y tienen un curso fluctuante.
La segunda está orientada a la presencia de alteraciones en la atención. La tercera, orientada a la presencia de pensamiento desorganizado. Y la cuarta, orientada a la alteración del nivel de conciencia. Para poder realizar un diagnóstico de delirium es necesario que estemos con un inicio agudo influctuante, es decir, que la primera esté presente, que la segunda pregunta también sea positiva, es decir, que el paciente tenga alteraciones en la atención, y bien sea la tercera o la cuarta estén presentes. ¿Qué quiere decir? Que necesito 3 criterios de esta escala para poder realizar un diagnóstico. De esos 3 criterios, los 2 primeros deben estar presentes y el 3 y 4 puede ser cualquiera de los 2. Es la única forma en que podemos asegurar un diagnóstico apropiado de esta patología. Y lo recomendable sería que en los pacientes mayores de 65 años que se encuentran en un servicio de internación pudiéramos estar haciendo esta evaluación de forma periódica. Ahora, en la detección, ¿qué es lo recomendable entonces? Evalúe el estado mental siempre de todo paciente de más de 65 años. ¿Cómo lo evalúa? Verifique la atención, verifique su estado de conciencia, verifique su estado de orientación. ¿Cómo más lo puede evaluar? Aplicando la escala que acabamos de revisar. Vigile que este paciente este paciente puede presentar efectos cognitivos de medicamentos. Entonces, vigile si esto se presenta. ¿Qué tipos de efectos? Pues que se desoriente, que se ponga confuso, y qué tipos de medicamentos que usamos de forma convencional. Una buscapina, que utilizamos, por ejemplo, para manejo de dolor abdominal, un opioide, un esteroide, en especial, por ejemplo, el esteroide que se está usando de forma tan frecuente en algunas patologías que se necesita, entonces también puede suponer un riesgo y hay que vigilar si el paciente presenta algún síntoma asociado al uso del medicamento. Diagnostique de forma rápida, es decir, hay que estar atentos a esta fluctuación de síntomas. Y trate las causas. Haga un inventario farmacológico. Realice una evaluación completa de este paciente. Realice una evaluación con un examen mental apropiado, una anamnesis apropiada y utilice estudios diagnósticos o paraclínicos complementarios que sean pertinentes dependiendo de los hallazgos documentados. Y si es necesario, dependiendo del caso, si hay una condición que me haga sospechar una patología neurológica aguda, pues entonces realizaremos una neuroimagen si es necesario. Y recuerde que los medicamentos que generan sedación pueden prolongar el delirio. Y teniendo en cuenta lo que comentamos ahora, las benzodiazepinas, por lo tanto, deben evitarse en la mayoría de los casos. ¿Qué otras cosas son importantes para ese diagnóstico apropiado? Recuerde que esta entidad es multifactorial. Su origen regularmente no es solo una situación lo que desencadena los síntomas. Por lo tanto, es importante realizar esta evaluación multidisciplinaria y completa. Revise los medicamentos, como comentamos ahora. Realice intervenciones no farmacológicas que ayuden a controlar los síntomas, o si se trata de un paciente de 65 años o mayor que está hospitalizado con algún factor predisponente que revisamos ahora, empiece a implementar estas estrategias no farmacológicas que pueden ayudar en la prevención. La reorientación, es decir, preguntarle al paciente dónde se encuentra y estarlo reorientando, recordarle la fecha, recordarle el horario, recordarle por qué está hospitalizado. Esta tarea la debemos realizar cada vez que atendamos a nuestros pacientes, presentarnos nosotros cada vez que entremos a su habitación o a su cubículo. Y esto también debemos extenderle la educación al familiar o al cuidador para que esté reforzando durante el proceso de la hospitalización. No inmovilice al paciente a no ser que sea estrictamente necesario. Un paciente sujetado en delirium va a tener mayor episodio de agitación. Claramente hay casos en los cuales es necesario realizar contenciones físicas. Sin embargo, la meta dentro de lo posible es tratar de no generar contenciones físicas. Corrija déficits sensoriales de ser posibles. Un paciente que utiliza audífonos, un paciente que utiliza gafas para poder leer el periódico, para poder ver la televisión. Y esto nos ayuda a poder eliminar errores de percepción. Favorezca una higiene de sueño adecuada. Tenemos una serie de estrategias importantes que nos pueden ayudar a favorecer que este paciente pueda dormir bien, incluso sin necesidad de utilizar un psicofármaco, evitando las siestas en el día, que se despierte a la misma hora y se duerma a la misma hora,
que evite bebidas estimulantes como el café, el chocolate, el té durante la internación. Y todas estas intervenciones que llamamos no farmacológicas son las que nos ayudan tanto a controlar los síntomas como a prevenirlos en un paciente mayor de 65 años que se encuentra internado. Adicional a esto, es importante apoyarse en un equipo multidisciplinario. Aquí no se trata solo del paciente, si bien esto es lo más importante. Como vimos al comienzo, si no tratamos adecuadamente los síntomas y si esto genera después una serie de sintomatología o un impacto a nivel cognitivo de forma crónica, eso también tiene un impacto importante en su familia y sus cuidadores. Por lo tanto, es muy importante que podamos hacer una intervención de manera multidisciplinaria, tanto para el paciente como para sus cuidadores, que sus cuidadores reconozcan estas estrategias, que sepan cómo van a manejar a este paciente en casa, que sepan qué cambios en el estilo de vida tienen que empezar a generar y favorecer tanto para el paciente como para su familia. Adicional a ello, los estudios nos dicen que es importante estimulación cognitiva y todas las intervenciones que se puedan generar desde el área de terapia ocupacional. Y dependiendo de donde usted trabaje en su organización, empezar a generar la necesidad del desarrollo de una política institucional enfocada a la prevención del delirio. El delirium no se previene con el uso de psicofármacos. Utilizar haloperidol a dosis bajas no nos va a prevenir el delirium. Es que este paciente tiene 65 años, tiene una fractura de cadera y yo creo que de pronto me va a hacer el delirium, entonces más bien le dejo 5 goticas de haloperidol de una vez. Eso no nos va a prevenir el desarrollo de la patología. Eso lo que va a suponer de pronto es un mayor riesgo de efectos secundarios con el uso del medicamento, mientras que todas estas intervenciones no farmacológicas sí pueden impactar mucho más en la prevención del desarrollo de los síntomas. Un segundito. Bueno, adicional a ello, entonces, la meta principal, como vimos ahora, es tratar la causa. ¿Sí? Debido a que tenemos un factor precipitante, entonces retiro el medicamento, de ser posible que me está precipitando los síntomas, ajusto el inventario farmacológico, si hay un proceso infeccioso, empiezo el manejo orientado a controlar la infección, e incluso de esos psicofármacos, de esos fármacos, perdón, que teníamos ahorita listados, hay que recordar que también hay antibióticos que pueden desencadenar delirium, y uno de ellos es el ertapenem. Entonces es muy importante si tenemos adultos mayores con infecciones de vías urinarias que llegaron sin delirium y arrancan manejo con ertapenem, si empiezan a presentar síntomas confusionales, la mejor recomendación es apoyarse con medicina interna e infectología y mirar la posibilidad de poder rotar el antibiótico por algún otro. En cuanto a la parte farmacológica, los estudios no son completamente concluyentes a qué tipo de psicofármaco es apropiado utilizar. Y revisiones como las de Cochrane nos dicen finalmente que a pesar de que se comparan todos los diferentes psicofármacos, no existe uno mejor que el otro. El haloperidol a dosis baja sigue siendo uno de los más eficaces en el inicio del manejo de los síntomas. Sin embargo, si este paciente requiere dosis mayores, supone un mayor riesgo de efectos secundarios frente a los otros medicamentos. Adicional, el uso de este medicamento, que nos puede ayudar mucho en el manejo de la patología, supone un riesgo a nivel cardiovascular que debe ser vigilado con un electrocardiograma de forma frecuente, teniendo en cuenta que es necesario estar vigilando el segmento QT de este paciente. Y en esta tabla les traigo una serie de recomendaciones con respecto a las dosis de los diferentes psicofármacos, donde tenemos el haloperidol, la risperidona, la olanzapina y la quetiapina como antipsicóticos, con el objetivo de controlar esa hiperreactividad dopaminérgica. Aquí tenemos entonces, entre ellos, el haloperidol, que utilizamos a dosis bajas. Si ustedes ven acá tenemos una dosis pactada de 5 a 20 miligramos día. Sin embargo, tanto en los estudios como en la práctica clínica, esta no es la dosis que utilizamos en el día a día. Teniendo en cuenta que dosis mayores a 5 a 10 miligramos día suponen un riesgo mayor de efectos extrapiramidales. Entonces puede haber disquinesias, pueden haber acaticias, y como vimos en la parte de la fisiopatología, aquí ya hay una alteración a nivel de acetilcolina, donde si utilizamos medicamentos con efecto anticolinérgico, como el piperideno, para contrarrestar algún efecto secundario de este medicamento, pues el paciente puede empeorar. Entonces, por lo tanto, la recomendación regularmente es de 2 a 3 miligramos en 24 horas. Si este paciente no mejora, debo considerar otro tipo de tratamiento.
La risperidona y la quetiapina tienen una ventaja muy grande, y es que ahora contamos con la aprobación a nivel nacional de nuestra regulación INVIMA para poder utilizarlo, teniendo en cuenta el contexto de la patología COVID, que tuvimos pues un ascenso importante en el desarrollo de delirium, sobre todo en despertares en las UCIs, donde habían agitaciones importantes. La olanzapina, si bien es una recomendación a nivel internacional, nosotros no contamos con registro INVIMA en Colombia para poder utilizar este tipo de medicamento. Sin embargo, es una opción válida, es una opción que tiene sus estudios a nivel internacional, y tiene la posibilidad que en Colombia es el único antipsicótico con el cual contamos con una presentación orodispersable. Entonces nos permite poder administrar el medicamento de forma más práctica en aquellos que rechazan de pronto una medicación. El lorazepam es la única benzodiazepina recomendada en casos específicos, debido a que es la benzodiazepina con menor efecto deliriogénico, y los casos específicos son pacientes en abstinencia de alcohol o en abstinencia de benzodiazepinas, o que cursen con síndrome confusional asociado a su epilepsia. La trazodona tiende a ser uno de los medicamentos más frecuentemente utilizados como coadyuvante en delirium para manejo del patrón de sueño cuando los síntomas confusionales han mejorado y sin embargo el paciente persiste con insomnio, entonces la utilizamos acompañada del aloperiol en ocasiones. Sin embargo, es importante vigilar efectos secundarios como la hipotensión ortostática. Y en el contexto de la unidad de cuidado intensivo, tenemos la posibilidad de apoyarnos con nuestros colegas intensivistas con el manejo de la dexmetomidina, que nos permite lograr que el paciente pueda ser retirado de sedaciones endovenosas, lograr una sedación consciente y una transición mucho más tranquila en el despertar. Y finalmente tenemos acá el uso del ácido valproico que se está utilizando off-label. En Estados Unidos tenemos la posibilidad de encontrar mucha literatura que nos soporta el uso de este medicamento, teniendo en cuenta toda la alteración a nivel de neurotransmisores que encontramos y que miramos ahorita en la parte de la fisiopatología. Maldonado es uno de los médicos que más escribe precisamente soportando el uso del ácido valproico en refractariedad de delirium. Sin embargo, pues no tenemos ni contamos con nuestro registro INVIMA en este momento, con el objetivo de poder soportar su uso en Colombia. Y bueno, esto era lo que tenía para compartirles el día de hoy. Espero que no hayamos quedado más perdidos y más confundidos de lo que ya estábamos. Y la intención pues es poder aclarar un poco, o era poder aclarar un poco el manejo de esta condición y sobre todo hacer énfasis en diagnóstico y la prevención de estos síntomas. No sé, vamos a mirar acá si quizás tenemos algunas preguntas. Desafortunadamente una dificultad aquí en la conexión y como me desconecté no me aparecen en este momento preguntas. No sé si hay alguna pregunta, nos pueden poner por el chat. Bueno, si no hay preguntas, entonces les agradezco muchísimo su asistencia. Espero haber podido aclarar un poco el manejo de esta entidad neuropsiquiátrica y los esperamos en nuestro próximo evento académico. Muchas gracias.